tema, lo que era correspondiente al segundo parcial, y generalmente este es el tema que dejo al último, precisamente porque resume todo lo que es patología quirúrgica de abdomen, ¿no? Todo lo que hemos visto en el primer, segundo parcial. Si se acuerdan, hemos visto los síndromes torácicos, ¿no? Lo que es el síndrome de compresión endotorácica, por ejemplo, ¿verdad? Que incluye todo lo que es neumotórax, hidrotórax, empiema, taponamiento cardíaco, hemotórax, ¿no? Y de la misma forma, con este tema ustedes pueden resumir un diagnóstico. Por supuesto, tenemos que recordar cada una de las patologías y, por supuesto, determinar o presumir un diagnóstico lo más cercano posible. De todas formas, cuando no se tiene un diagnóstico certero, es, es probable que ustedes utilicen este diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el abdomen agudo no solamente implica un cuadro clínico quirúrgico, sino más bien que implica varios cuadros quirúrgicos y estamos obligados nosotros a reconocer cada uno de ellos, ¿no? Les facilita mucho este diagnóstico, pero tienen que tomar en cuenta siempre que no todo lo que presenta un dolor abdominal es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que es el abdomen agudo inflamatorio, hemorrágico, obstructivo, y ustedes se van a dar cuenta cómo resume prácticamente todo lo que hemos visto en diferentes patologías, ¿no? Entonces, muy aparte de diagnosticar, ¿no? O de instaurar este término como diagnóstico de abdomen agudo, tienen que obligadamente también tratar de presumir el diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una apendicitis aguda, salmonelosis, gastritis, embarazo ectópico, ¿no? Entonces va a depender cómo ustedes vean cada uno de estos, de los cuadros clínicos y solamente es recordar, ¿no? Y como les digo, va a ser todo un resumen, ¿no? Es probable que no puedan diagnosticar una oclusión por bridas y adherencias, ¿no? Un fecaloma, un vólvulo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes van a tener todo el cuadro clínico de una obstrucción intestinal. Entonces, su diagnóstico será abdomen agudo obstructivo. Vean cómo ayuda totalmente, ¿no? Pero, como les repito, no todo puede ser referido a cirugía u otra especialidad. Bien, vamos a definir lo que es el término de abdomen agudo. Nosotros utilizamos para definir un cuadro clínico, ¿no? Que se caracteriza por dolor abdominal exclusivamente, ¿verdad? Que generalmente es intenso, de instauración más o menos tórpida o brusca o rápida, y que además va a estar acompañado de otros signos y síntomas compatibles con afectación peritoneal, ¿ya? Entonces va a haber dolor y además vamos a tener un cuadro clínico, ¿no? Que nos puede estar indicando que existe una posible afectación peritoneal. Lo que habíamos visto ayer, lo que es una peritonitis, ¿verdad? El abdomen agudo, por lo tanto, es una urgencia abdominal, pero como pueden ver, de gran probabilidad quirúrgica. O sea, no necesariamente es quirúrgico, ¿de acuerdo? Pero ante cualquier riesgo o duda que ustedes puedan tener, lo instauran el diagnóstico y bueno, nadie les va a decir nada, ¿verdad? Pero es mejor siempre tratar de reunir todos nuestros conocimientos y tratar de acercarnos al diagnóstico lo más cercano posible, ¿no? Entonces, es una urgencia abdominal de gran probabilidad quirúrgica y que además comprende un amplio grupo de patologías, ¿verdad? Es todo un grupo de patologías, ¿no?
Y por supuesto, el médico debe efectuar un diagnóstico, lo que les decía, lo más exacto posible, ¿no? Con prontitud, de manera que podamos establecer una indicación quirúrgica en los enfermos que lo requieran. ¿Ya? Repetimos ahí, o sea, no todo paciente que va a presentar un dolor abdominal va a ser siempre quirúrgico. Y de ahí que nosotros vamos a tener tres grupos, ¿no? Las patologías más frecuentes y las que hemos visto en realidad, ¿no? Entonces, tenemos un grupo A, las patologías que requieren una cirugía inmediata, ¿verdad? Entonces, un abdomen agudo quirúrgico. Y vemos ahí lo que es la apendicitis aguda complicada, una obstrucción intestinal con estrangulación. Puede ser una hernia interna, una hernia inguinal, umbilical o una eventración abdominal complicada con atascamiento y estrangulación. ¿Vean? Entonces, recordamos simplemente todo lo que hemos visto. Perforación de víscera hueca, como una de las complicaciones de la úlcera gástrica y duodenal. ¿Tá? Perforación de un divertículo de colon, perforación del hilo terminal por una salmonelosis complicada, por ejemplo, perforación del ciego, ¿no? O del sigmoides, que pueden ser secundarios a un tumor maligno. Una colicistitis aguda complicada, un empiema vesicular, recuerden, hemos hablado de lo que es, de lo que son las complicaciones, ¿no? Que van a requerir un tratamiento quirúrgico inmediato, es la colicistitis aguda, o ya complicada, con un piocolicisto o un empiema vesicular, y por supuesto, en pacientes diabéticos, una colecistitis enfisematosa, ¿verdad? Si el paciente tiene una patología de fondo, como es una diabetes, y está cursando con una colecistitis, hay que monitorizar permanentemente a este paciente, tanto que se convierte en un paciente quirúrgico de emergencia, ¿no? Entre otras patologías, un aneurisma disecante de aorta abdominal, habíamos hablado de que es difícil diagnosticar un aneurisma, ¿verdad? Es un hallazgo, muchas veces post-mortem. Tenemos aquí lo que es el abdomen agudo vascular, una trombosis mesentérica, ¿no? Entre otras patologías ginecológicas, como es un quiste de ovario torsionado, un embarazo ectópico roto. Aquí vamos a tener todos los signos, por ejemplo, de un choque hipovolémico. Tenemos que recordar lo que es los grados de choque hipovolémico, ¿verdad? Una torsión testicular, y ahí está nuevamente una pancreatitis aguda grave, necrohemorrágica, pero solamente si nosotros confirmamos que esa necrosis está infectada, ¿verdad? Solamente ahí nosotros operamos a un paciente. Tenemos las patologías del grupo B, ¿no? Las que no requieren cirugía, pero van a imitar un cuadro clínico de un abdomen agudo probablemente quirúrgico, ¿no? Una irritación peritoneal, un dolor intenso que no cede a medicación inmediata, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la enfermedad ácido péptica no complicada. ¿Qué quiere decir esto? Una gastritis, duodenitis, ¿no? Una gastritis hemorrágica, etcétera, ¿no? Pero que no está complicado. ¿Cuáles son las complicaciones, hemos dicho, de, de la úlcera gástrica? ¿No? Y tienen que recordar, ¿verdad? Hemorragia en primer lugar, perforación, estenosis, penetración y finalmente un cáncer gástrico, ¿verdad? Algunos, algunas patologías hepáticas, como es una hepatitis aguda, un absceso hepático, patologías intestinales como una gastroenteritis, ileitis terminal, una transgresión con intoxicación alimentaria, ¿verdad? Van a imitar un cuadro clínico de abdomen agudo, pero no requieren un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí tenemos lo que son la infección de vías urinarias,
un cólico renoureteral, ¿no? Pacientes de sexo femenino, por supuesto, con patología ginecológica, como es la EPI o la enfermedad pélvica inflamatoria aguda, dolor por ovulación, dolor intermenstrual o menstrual finalmente, ¿verdad? Que imitan ese cuadro clínico, porque es intenso el dolor. Tenemos lo que es una peritonitis primaria espontánea en pacientes con cirrosis, una hemorragia intramural del intestino grueso, secundaria a anticoagulantes, pacientes que están permanentemente, por ejemplo, con medicación con aspirina, ¿no? Y por supuesto algunas causas poco frecuentes que lo tienen que tomar en cuenta, pero generalmente no nos acordamos, ¿no? Como es una fiebre mediterránea, epilepsia abdominal, porfiría, vasculitis, etc. Y finalmente tenemos las patologías del grupo C, ¿ya? Que son padecimientos extraabdominales, pero que simulan un abdomen agudo, ¿perdón? Un infarto agudo del miocardio, un dolor que comienza en epigastrio, que se lo confunde con una gastritis, duodenitis, cólico hepático, una colecistitis, pero tenemos que recordar las características del dolor. Va a ser muy importante para definir qué tipo de abdomen agudo está presentando el paciente, ¿no? Por ejemplo, en abdomen agudo, muy aparte de tener ese dolor exquisito en epigastrio, ese dolor, ¿no? Se va a irradiar al hombro o al brazo izquierdo, ¿verdad? Entonces, nos está indicando que ya es un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonía, recuerden, neumonía basal derecha, por ejemplo, que nos imita todo un cuadro clínico de apendicitis aguda, complicada en este caso, cetoacidosis diabética, los pacientes deben de tener mucho cuidado porque imita un abdomen agudo exquisito, que muchas veces engaña al propio cirujano, una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Y entre algunas patologías hematológicas, como la púrpura de Neufschorn. ¿Cuál es la frecuencia del abdomen agudo? El síndrome abdominal agudo ocurre en todas las edades de la vida, ¿de acuerdo? Pueden colocar un diagnóstico o instaurar el diagnóstico de abdomen agudo en pacientes pediátricos, sexo femenino, sexo masculino, jóvenes, ¿no? Pacientes de edad intermedia o adultos. Entonces, la frecuencia es en todas las edades de la vida, durante el embarazo y además va a estar asociado a otras patologías, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil precisar la frecuencia de un síndrome por los múltiples factores etiológicos y además que tienen variaciones dependiendo de la edad, del sexo, etc. ¿Cuál es la patogenia? Recordemos un poco de lo que es el dolor, ¿verdad? Va a ser importante el dolor. En cirugía es lo primordial, el dolor. Y de ahí que nosotros tenemos que caracterizar o indagar todo lo que es diferente al dolor, ¿no? Y de ahí que tenemos un dolor visceral, ¿no? Cuando hay distensión, espasmo, isquemia o una agitación química, ¿verdad? La gran distensión, solamente ahí reacciona el dolor visceral, ¿verdad? Es profundo, difuso, mal localizado, de umbral alto. En procesos severos se acompaña de hiperestesia, hiperalgesia, rigidez muscular involuntaria, lo que ya nos está sugiriendo una irritación peritoneal, ¿no? Ya nos está indicando que es una irritación peritoneal, pero como les había indicado, no siempre es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenemos el dolor somático, que es más agudo, se origina en el peritoneo parietal, en la raíz del mesenterio y el diafragma. Tenemos el dolor referido por irradiación, ¿no? Que va a estar en relación con el sitio del proceso original y la invasión de otras zonas por diversas secreciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener el dolor por irradiación, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿No? El cuadro clínico va a ser muy importante,
¿no? Recabar una historia clínica minuciosa, ¿no? Hacer un interrogatorio minucioso de las características del dolor. ¿Verdad? Nuevamente volvemos a lo mismo en lo que es el dolor, ¿no? Entonces va a ser muy importante cómo nosotros evaluemos el dolor en cada uno de los pacientes, dependiendo siempre, como hemos indicado, de la edad, del sexo, ¿verdad? Aunque no existe una frecuencia determinada, porque está en todas las edades. Debemos insistir siempre en la evolución del dolor, sus características, su intensidad y su localización. ¿De acuerdo? Si estamos evaluando en un paciente, ¿no? A medida que ya hemos hecho, ¿no? Digamos, indagado en todo lo que es la anamnesis, hemos pasado a la eh, inspección, auscultación, percusión, y ahí, por ejemplo, no cuadra, ¿no? En lo que estamos sospechando, volvemos nuevamente al inicio, ¿no? Insistimos en todas las características de presentación del dolor en cada uno de los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son estas características del dolor? Por supuesto, la forma de aparición es diferente en una colecistitis que una apendicitis o una úlcera gástrica, una oclusión intestinal o un absceso hepático, ¿verdad? Como hemos hablado, es diferente. Tenemos que identificar el tipo de dolor, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en gastritis, un dolor urente, ¿no? Si es una oclusión intestinal, dolor de tipo espasmódico, como en una colecistitis, un dolor opresivo, por ejemplo, punzante, ¿no? Entonces, todos esos datos tienen que llevarnos a nosotros a instaurar nuestro diagnóstico. ¿Eh? Va a ser importante siempre, como les indico, identificar cada una de las características del dolor, la intensidad, el ritmo, la localización, dónde se irradia, tienen muchas de las patologías, tienen una irradiación única, ¿verdad? La duración y evolución, la actitud del paciente, recuerden cómo se comporta el paciente con dolor, con una pancreatitis aguda, ¿verdad? Está totalmente inquieto, se le indica echarse, el paciente se pone de pie, se le indica ponerse de pie, el paciente se vuelve a recostar, ¿verdad? O en pacientes cuando ya tenemos una peritonitis instaurada, el paciente opta por una posición antiálgica, ¿verdad? ¿No? O en la posición fetal. Y por supuesto tenemos que identificar cuáles son los síntomas y signos que acompañan al dolor, o son o se presentan antes del dolor o después del dolor, que también es un dato muy importante para determinar, ¿verdad? Las náuseas, vómitos, falta de eliminación de heces y gases, la presencia de alza térmica, ¿no? Si el dolor es, después del dolor presenta una lipotimia, recuerden, en una fisura anal, el paciente al hacer las deposiciones, el dolor es tanto que el paciente pierde el conocimiento, ¿verdad? Y dura el dolor por varias horas, hemos indicado. Si está acompañado con un choque, tenemos que determinar, ¿no? El choque, taquicardia, hipotensión, sudoración fría, etcétera, etcétera. En la semiología, por supuesto, una exploración general, ¿no? Siempre realizamos una exploración general, ¿verdad? Y por supuesto, a nosotros lo que nos interesa es la exploración abdominal, ¿verdad? Después de una anamnesis, ¿no? Al mismo tiempo tomamos los signos vitales, o al momento de hacer la inspección, medimos los signos vitales, ¿de acuerdo? Esto para tranquilizar al paciente, y la taquicardia por la alteración del paciente, por el miedo, ya es subjetivo, ¿no? La auscultación es el protocolo que tenemos que seguir nosotros. Si nos saltamos este protocolo, siempre va a ser difícil realizar un diagnóstico, ¿no? La inspección, la auscultación, ¿no? Hacer la palpación, percusión, ¿verdad? Tacto rectal-vaginal, ¿no? Pero si tenemos una sospecha ginecológica, mejor siempre solicitar, ¿no? El apoyo de
ginecología, ¿no? Y por supuesto la punción abdominal, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos los síndromes quirúrgicos, ¿no? O el abdomen agudo, ¿no? Que también se llama, ¿no? Nosotros llamamos síndromes, pero ustedes pueden también llamarlo lo que es un abdomen agudo inflamatorio, o tenemos el síndrome inflamatorio, ¿no? Tenemos el abdomen agudo hemorrágico, el abdomen agudo perforativo, el abdomen agudo obstructivo y el abdomen agudo oclusivo vascular. ¿De acuerdo? Vean, en estos 5 síndromes o tipos de abdomen agudo, resumimos todo lo que hemos aprendido prácticamente para instaurar un diagnóstico, ¿verdad? Pero tenemos que siempre tratar de acercarnos al diagnóstico, porque no va a ser lo mismo presumir un síndrome inflamatorio cuando el paciente está cursando con un síndrome o con un abdomen hemorrágico, ¿verdad? Los dos son de tratamiento quirúrgico, sin embargo, el hemorrágico todavía sigue siendo mucho más emergente que el inflamatorio. ¿Por qué? Porque hay pérdida sanguínea, el paciente puede llegar a fallecer, ¿verdad? Y lo mismo también en el inflamatorio. Por eso decíamos desde un principio que debemos tratar de acercarnos lo más cercano posible a nuestro diagnóstico y realizarlo con prontitud para tomar una conducta, ¿no? Aquí tenemos el síndrome inflamatorio o lo que nosotros llamamos también el abdomen agudo inflamatorio, cuando comienza con un dolor abdominal de inicio brusco, continuo, intenso, acompañado de fiebre, taquicardia, y existe una reacción peritoneal con defensa o contractura muscular. ¿Recuerdan los 3 pilares para diagnosticar una peritonitis? Habíamos indicado dolor abdominal, resistencia muscular, ¿no? Y además los signos de sepsis, ¿de acuerdo? Si tenemos estos 3 datos, ya podemos estar nosotros identificando una peritonitis o un síndrome inflamatorio, y si quieren, ¿no? Suena más bonito, abdomen agudo inflamatorio, ¿verdad? Va a estar acompañado de náuseas y vómitos, hiperestesia cutánea, en el laboratorio una leucocitosis, y se puede realizar una punción peritoneal, ¿no? Que ahora casi no lo realizamos. ¿Por qué? Porque tenemos otro estudio mucho más rápido y que además podemos repetir las veces que queramos, como es la ecografía abdominal, ¿no? Ejemplo, peritonitis, ¿no? Y a la punción que vamos a obtener, pus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas de las patologías? Como ejemplo, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, ¿no? En el abdomen agudo perforativo o el síndrome perforativo, recuerden el famoso dolor abdominal en puñalada, ¿no? O el dolor de Delafoy, ¿recuerdan? ¿No? Cuando sucede una complicación de la úlcera gástrica o duodenal. El paciente nos refiere, ¿no? Cómo ha aparecido el dolor, es como si algo me hubiese punzado, dice. Por eso se llama el dolor en puñalada. Por lo tanto, al instaurarse la peritonitis prácticamente inmediatamente, ¿verdad? El paciente queda inmóvil. ¿Por qué? Porque está optando una posición antiálgica y ya tiene una excitación peritoneal importante, ¿no? Y por supuesto va a estar acompañado por alza térmica, taquicardia, el abdomen va a estar en tabla, ¿no? O contracturado, se quiere decir que no va a participar en la respiración, ¿no? Va a la ausencia del movimiento respiratorio abdominal, lo que decíamos, el abdomen en tabla, la reacción peritoneal localizada, ¿verdad? Que puede ser inicialmente localizada y después generalizada, ¿no? Algunos datos que podemos tomar en cuenta: la desaparición de la matidez hepática, como es el signo de Jover, que nos está indicando pierde la matidez hepática. ¿Por qué? Porque hay aire libre en cavidad abdominal, ¿no? Un hemoperitoneo subdiafragmático, que es el signo de Popper, y tenemos aquí algunos ejemplos eh, de patologías, ¿no? Como es la úlcera gástrica,
o la úlcera duodenal perforada, una perforación intestinal, la misma apendicitis aguda cuando se perfora, ¿no? Y tenemos el abdomen agudo obstructivo o el síndrome obstructivo, el dolor abdominal de tipo cólico, el paciente está taquicárdico, vómitos alimenticios después se tornan fecaloideos, distensión abdominal. Recuerden los 4 pilares para identificar una oclusión intestinal, que es dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas y vómitos, y dificultad o ausencia de eliminación de heces y gases, ¿verdad? Y tenemos los 4 pilares para poder diagnosticar una oclusión intestinal. De ahí para adelante, por supuesto, tenemos que identificar si es alta, si es baja, si es funcional o es mecánica, ¿no? A la percusión, timpanismo, una radiografía, aquí va a ser muy importante, como hemos aprendido nosotros en la práctica, niveles hidroaéreos, ¿verdad? No deberían existir ni líneas horizontales ni verticales en una placa radiográfica, ¿verdad? Y dependiendo de las características de los niveles hidroaéreos, una radiografía prácticamente nos ayuda a definir si es alta o es baja, ¿no? Y clínicamente vamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, si es mecánica, los ritmos hidroaéreos van a estar hiperactivos; si es funcional, paralítica o metabólica, los ritmos hidroaéreos van a estar disminuidos hasta abolidos; o en peritonitis, como ayer habíamos visto, lo llamamos el silencio sepulcral, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos: un hilo mecánico, ¿no? De intestino delgado o de intestino grueso, ¿vean? Aquí ya estamos nosotros resumiendo lo que es un vólvulo, un fecaloma, una oclusión intestinal por bridas y adherencias, una hernia inguinal atascada, ¿no? O estrangular, ¿verdad? ¿Veo? Entonces, nos ayuda bastante a nosotros para poder tomar una conducta. Tenemos el abdomen agudo hemorrágico o el síndrome hemorrágico, cuando el dolor abdominal continuo, de aparición brusca, pero de intensidad moderada, ¿verdad? Y después, por supuesto, el dolor va a ser totalmente intenso, ¿no? Aquí, seguido al dolor, que va a existir una tendencia a la pérdida de conocimiento, somnolienta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los datos más importantes? Un paciente taquicárdico, ¿no? Hipotenso, ansioso, con palidez universal, sudoración fría, ¿verdad? En este caso hipotérmica, dolor a la palpación profunda, y vamos a encontrar una defensa abdominal, ¿verdad? A la punción, ¿qué vamos a obtener? Sangre, ¿verdad? Sin embargo, ya habíamos indicado nosotros que para esto utilizamos lo que es una ecografía abdominal o el famoso EcoFast, ¿recuerda? Donde nosotros no tenemos que estar midiendo el tamaño de la vesícula, de las vías biliares, el hígado, no tenemos que estar midiendo el riñón, ¿no? Nada de esas cosas. Simplemente en los 4 puntos cardinales, que es el espacio de Morrison, ¿no? Eh, los flancos derecho e izquierdo, ¿no? En el varón, en el espacio recto vesical; si es en la mujer, en el espacio de Douglas, ¿no? Tenemos que encontrar líquido, nada más. Y con todo este cuadro clínico, ese líquido es sangre, ¿verdad? Entonces tenemos ese estudio tan importante que es la EcoFast, ¿no? Solamente identificar líquido libre en cavidad abdominal. Y aquí algunos ejemplos: un embarazo ectópico, quiste de ovario sangrante, ruptura de víscera sólida, ¿no? Hígado, vaso, mesenterio en este caso. Y tenemos el abdomen agudo vascular, ¿no? Que es difícil diagnosticar y es difícil tomar una conducta casi inmediatamente, ¿no? Es un dolor agudo, de mucha intensidad, es súbito, violento, persistente, generalizado. Paciente taquicárdico con fases tóxica, una hipotensión arterial marcada, existe distensión abdominal, vean, parecería aquí que hay
o es un síndrome agudo hemorrágico, al mismo tiempo obstructivo, ¿verdad? Pero hay algunos datos que nos van indicando de que se trata de otro tipo de patología, ¿no? Un gran compromiso del estado general, hay un silencio abdominal y existe una enterorragia, ¿verdad? Para eso nos sirve un tacto rectal, por ejemplo. ¿Cuáles serían? Un infarto del mesenterio, un infarto, ¿no? Del mismo intestino, lo que es una trombosis mesentérica, y un infarto esplénico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sospechamos de una patología quirúrgica, cuando un paciente está presentando bastante dolor, ¿no? Y nosotros tenemos que saber explicar al paciente, ¿no? ¿Por qué estamos determinando que el tratamiento es quirúrgico o mínimamente tenemos que realizar una exploración quirúrgica de la cavidad abdominal? ¿Cuándo? Cuando el dolor tiene una duración de más de 6 horas, ¿de acuerdo? Si es un dolor de más de 6 horas y peor aún que no cede a un tratamiento médico, como analgesia, antiespasmódicos, ya es una sospecha de una patología quirúrgica, ¿no? Cuando el inicio es súbito, intolerable, es intenso, una perforación, por ejemplo, de úlcera gástrica, cuando el comienzo es insidioso, progresivo, como una apendicitis aguda, cuando ya tenemos los signos francos de irritación peritoneal o un Bloomberg positivo, falta de eliminación de heces y gases en más de 24 horas y que además nos está presentando toda la sintomatología de choque, ¿no? Taquicardia, hipotensión, sudoración fría, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas patologías de un dolor repentino, agudo, insoportable, un cólico biliar, ¿verdad? Los pacientes que vienen con este dolor intenso piden, ¿no? Ruegan al cirujano que se lo opere inmediatamente. Pero sabemos muy bien que nosotros, dependiendo del tiempo, recuerden, en colecistitis aguda habíamos indicado de que si el cuadro clínico es menor a 48 horas, entramos casi tranquilamente a operar. Pero cuando es más de 48 horas, ya existe todo un proceso inflamatorio, la anatomía se desvirtúa, muchas veces hay un plastrón vesicular, por lo tanto, preferimos enfriar el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como les indico, cuando está el dolor intenso, ¿no? Ruegan al cirujano para que se lo opere, pero cuando se empieza a enfriar el cuadro clínico, se controla el dolor, la infección, la inflamación, el paciente solicita su alta, ¿verdad? Un infarto de miocardio, una úlcera perforada, aneurisma roto, un cólico renoureteral, por ejemplo, ¿no? Es un dolor agudo, insoportable, que muchas veces, ¿no? Es tentador para el cirujano querer ingresar inmediatamente a operar, ¿no? Inicio rápido de dolor grave constante, una pancreatitis aguda, una trombosis mesentérica, ¿no? De intestino que está estrangulado, por ejemplo, o un embarazo ectópico, ¿no? Hay que recordar que cómo es el dolor, cómo ha iniciado, cómo continúa, etcétera. Entonces, como les decía, tenemos que volver, no estamos seguros, volvemos a indagar sobre el dolor, ¿no? Un dolor gradual, constante, una colecistitis, colangitis, hepatitis, apendicitis, salpingitis, una diverticulitis aguda, ¿verdad? Pero seguramente no vamos a poder nosotros acordarnos todo eso. Entonces, dependiendo cómo presenta el cuadro clínico, nosotros instauramos nuestro diagnóstico, ¿no? De abdomen agudo, inflamatorio, hemorrágico, perforativo, vascular, ¿no? Etc. Y tenemos un dolor intermitente, de cólico, en aumento, progresivo en este caso, con intervalos sin dolor, ¿no? O lo que llamamos el dolor de tipo espasmódico o de tipo cólico, ¿verdad? La mayoría de los enfermos con abdomen agudo, la mayoría, dice, ¿no? Tienen o presentan náuseas y vómitos en poca cantidad. El vómito es frecuente, más intenso, se presenta una oclusión intestinal, ¿no?
sabemos muy bien que es un pilar para diagnosticar una oclusión intestinal. Y por supuesto, su magnitud se va a correlacionar con la altura de la obstrucción, ¿verdad? Por eso nosotros identificamos si es alta o es baja. Entre otros síntomas, por ejemplo, la diarrea rara, ¿no? Si el paciente presenta deposiciones líquidas, por supuesto, nos puede estar sugiriendo a una infección gastrointestinal, ¿no? Una gastroenteritis, por ejemplo. Si está presentando escalofríos y fiebre, por supuesto nos está sugiriendo la presencia de un foco séptico intraabdominal. La evolución y la secuencia de los síntomas nos va a permitir, por supuesto, corroborar nuestro diagnóstico, por eso no todos los pacientes van a ser quirúrgicos, ¿no? Inmediatamente, entonces tenemos que monitorizar a ese paciente, ¿no? Por eso colocamos muchas veces, ¿no? En la historia clínica, eh, indicaciones, ¿verdad? Y al final nosotros anotamos, ¿no? En expectación quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que volver a evaluar, ¿no? Después del tratamiento médico o con los estudios que vamos a solicitar. Por ejemplo, una apendicitis aguda, el dolor precede a la náusea y la fiebre. ¿Recuerdan? Teníamos una cronología, ¿no? Por ejemplo, si las náuseas son antes del dolor, se presenta mucho antes del dolor, entonces tenemos que dudar de una apendicitis aguda, así el dolor esté localizado en fosa ilíaca o en flanco derecho. A la exploración rectal, por supuesto, va a ser muy importante, ¿no? Para definir algún tipo de hemorragia, ¿no? O una hemorragia digestiva baja en este caso, identificar si es fecaloma o es vólvulo, ¿verdad? Una exploración ginecológica, seguramente vamos a solicitar nosotros la valoración o el apoyo de ginecología, ¿no? Si sospechamos algún cuadro clínico ginecológico, es mejor siempre solicitar el apoyo. Y no nos tenemos que olvidar explorar los orificios herniados. Recuerden que en pacientes con bastante peso, ¿verdad? Muchas veces no se puede identificar una hernia inguinal estrangulada o pasamos por alto, ¿verdad? Entonces tenemos que obligadamente hacer una evaluación minuciosa, inspección, percusión, palpación de todo lo que es el abdomen. La auscultación nos es muy útil para diferenciar entre una obstrucción intestinal mecánica, ¿verdad? Lo que habíamos indicado, donde hay aumento de lo que es el peristaltismo, los ruidos hidroaéreos, tanto que incluso los ruidos hidroaéreos pueden ser de lucha. Sin embargo, el silencio abdominal o los ruidos hidroaéreos disminuidos se presentan en un milio paralítico, ¿no? En pacientes con vómitos intermitentes, rebeldes, deposiciones líquidas abundantes, ahí estamos perdiendo líquidos y electrolitos, ¿verdad? O puede estar presente, por supuesto, en peritonitis generalizada. Repetimos el famoso signo de el silencio sepulcral. Por lo tanto, nuestro diagnóstico, ¿no? Nuestra sospecha diagnóstica, nuestra impresión clínica, debemos complementar con exámenes de laboratorio, tenemos que solicitar lo que nos va a ayudar a nosotros, dependiendo de qué estamos sospechando, ¿verdad? Y los estudios de imagenología, desde una radiografía, ¿no? Hasta una ecografía, tomografía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si determinamos bilirrubina, ¿no? Amilasa, entonces va a ser útil cuando este laboratorio, cuando el dolor es en mi abdomen superior, ¿verdad? No podemos estar solicitando amilasa, bilirrubina, cuando el dolor es en hipogastrio, en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, nos sirve un hemograma completo, ¿no? Determinar el hematocrito hemoglobina, porque es abdomen bajo, recuerden los cuadrantes, y la proyección de cada uno de los órganos en cada cuadrante, ¿verdad? Entonces va a depender de eso qué laboratorios nosotros vamos a solicitar.
Por supuesto, una radiografía simple de abdomen, ¿no? Nos muestran los siguientes datos, ¿no? Procesos patológicos intratorácicos, ¿no? La amplitud del movimiento del diafragma, aire libre intraabdominal o el famoso neumoperitoneo. Habíamos indicado que es una indicación imagenológica absoluta para tratamiento quirúrgico, cómo está distribuido el gas en el interior de las asas intestinales, los famosos niveles hidroéreos, borramiento de las líneas del psoas, ¿no? Una hipotomegalia, la existencia de tumores o colecciones purulentas, ¿verdad? Todo lo que hemos visto nosotros en la práctica al evaluar cada caso clínico con la ayuda de una radiografía. Una orografía excretora nos va a permitir detectar si el dolor es de origen urológico, en este caso un cólico renoureteral, ¿verdad? Por la presencia de cálculos renales, ureterales en migración, por ejemplo. Una ecografía, que es uno de los estudios que como decía, nos da bastante información diagnóstica, ¿no? En patologías de hígado, vía biliar, páncreas, riñón, útero, anexos, ¿no? Y por supuesto, es bastante sensible para detectar colecciones, líquido, y de ahí que viene lo que nosotros podemos realizar una EcoFast, ¿no? Una tomografía axial computarizada, ¿no? Es útil cuando ya tenemos o percibimos a la palpación, ¿no? O por una ecografía, una masa abdominal, ¿no? O aneurismas de la aorta. Ahí tenemos la punción abdominal y el lavado peritoneal, ¿no? Que se utiliza o se utilizaba bastante, ¿no? Este método de diagnóstico todavía se utiliza, pero con mucho menos frecuencia, ¿no? Porque hay que dominar la técnica, que puede ser abierta o cerrada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es infiltrar unos 1000 ml de solución fisiológica, ¿no? Y al evacuar, nosotros tenemos que identificar si hay sangre, si hay pus, si hay bilis, contenido intestinal de intestino grueso, fecaloideo, por ejemplo, y por supuesto tiene, ¿no? un, un falso positivo o un falso negativo, ¿no? Lo más importante va a ser realizar un diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿En qué va a consistir cuando estamos presentes frente a un abdomen agudo, cualquiera que sea inflamatorio, hemorrágico, vascular, obstructivo, ¿no? Es definir lo que hemos dicho siempre. Primero, identificar si es una patología quirúrgica abdominal. Y segundo, definir si es una patología quirúrgica de emergencia o puede ser patología quirúrgica programada, ¿verdad? Entonces, debemos decidir si el paciente debe o no ser operado de inmediato, ¿no? Y ahí hemos visto lo que son las sospechas, ¿no? Para un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, un dolor de más de 6 horas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y a mí me gusta mucho esta técnica, que es la laparoscopía diagnóstica, ¿verdad? Que en la actualidad tiene un valor totalmente establecido, ¿no? En algunos casos incluso seleccionados, nos permite establecer un diagnóstico, ya, ante una emergencia o una urgencia o una duda razonable, ¿verdad? El dolor intenso no cede, tenemos mucha duda, entonces sugerimos al paciente una laparoscopía diagnóstica, o lo que antes se hacía una laparotomía diagnóstica, ¿no? Una incisión totalmente amplia para poder definir si es quirúrgico o no. Pero ahora podemos utilizar esta técnica con una incisión menor a 1 centímetro para introducir la óptica del laparoscopio, ¿verdad? Y hacemos un inventario total de todo lo que es la cavidad abdominal, ¿verdad? ¿Y qué es lo más importante? Que al mismo tiempo de hacer el diagnóstico, podemos terminar el tratamiento por esta misma técnica, ¿verdad? Entonces, es la técnica, como les decía, que evita la necesidad de una laparotomía, de esas incisiones de 15,
20 centímetros, ¿verdad? Y lo que ya habíamos visto nosotros a un principio, ¿no? Y les repito, tenemos que recordar qué órganos se proyectan en cada uno de los cuadrantes. Habíamos dividido en 4 cuadrantes, pero en cirugía nosotros utilizamos la división de los 9 cuadrantes y la proyección de cada uno de los órganos, ¿verdad? El tratamiento, si es quirúrgico, ¿no? Suprimimos el factor primario con la cirugía indicada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si la causa es la apendicitis, una apendicectomía, dependiendo de la complicación, lavado y drenaje, ¿no? Si es una colecistitis empiematosa o un empiema vesicular, desde una colecistectomía a una colecistostomía, ¿verdad? Y si es médico, si definimos si es médico, iniciamos el tratamiento médico, una hidratación, antiinflamatorios, antibioterapia, dependiendo de la patología que estamos sospechando. ¿Cuáles son las complicaciones del abdomen agudo? ¿No? Por supuesto, las más comunes, una peritonitis, cuando no decidimos operar, persistimos con un tratamiento médico, ¿verdad? Peritonitis, pacientes, ¿no? Seguido de sepsis, con choque hipovolémico, con desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Estos pacientes que están con abdomen agudo, generalmente los colocamos en NPO, nada por vía oral, por una probable cirugía, ¿no? Al no realizar una buena hidratación, insuficiencia renal, alteraciones cardiovasculares, insuficiencia hepática y, por supuesto, una disfunción orgánica única o, finalmente, una falla orgánica múltiple. El pronóstico, ¿no? Es variable, y aquí va a estar relacionado con la repercusión hemodinámica y metabólica. De ahí que nosotros hemos aprendido a realizar lo que es la fluidoterapia, ¿no? O la resucitación con líquidos. Vean por qué nosotros hacemos eso. Por una hipovolemia, desequilibrio hidroelectrolítico, la insuficiencia renal, alteraciones cardiológicas, ¿verdad? Todo esto por no realizar una buena hidratación o una resucitación con líquidos, ¿no? El pronóstico, como decíamos, es muy variable, va a estar relacionado con la disfunción hemodinámica, metabólica, ¿no? Que tiene el proceso primario o la patología que está iniciando todo el cuadro clínico. Esto se va a relacionar con su magnitud, el tiempo de evolución, ¿no? La oportunidad del tratamiento y su indicación, ¿verdad? Pues quiere decir que va a estar siempre relacionado con el tiempo de evolución, ¿no? La oportunidad de instaurar un diagnóstico y seguir el tratamiento indicado. ¿Tienen alguna pregunta?